Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. El tiempo de la confrontación ya quedó atrás, ahora tenemos un tiempo de reencuentro. Los principios valen por sí y no por su condicionamiento. El periodismo acude de manera permanente a obtener la mejor, la más verificada información para poder transmitirse a la ciudadanía. Aquí se diagnostican aquellos temas que nos preocupan como sociedad, mirándolos bajo la lupa ciudadana, informando, formando y socializando huellas de hombres y mujeres que construyen país, con reflexión ciudadana crítica, pero propositiva. Bajo la Lupa, con la conducción de Javier Guerrero, aquí y ahora. Bienvenidos. Siendo las 7 de la noche con 4 minutos, 6 de la noche con 4 minutos en las Islas Galápagos, gracias a ustedes que desde su trabajo, su hogar, oyendo a su destino en su vehículo, están en sintonía de Radio Águila 1050 AM Internacional, que en este 2019 cumple 55 años de vida institucional, transmitiendo la mejor información tanto local como internacional. Soy Javier Guerrero y esta es la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa, que también en este 2019 cumple 5 años de vida institucional, informando y formando a las audiencias. Hoy diagnosticaremos la situación del Ecuador y la cooperación internacional. Lo soluciona todo. Doy la bienvenida a mis invitados. Fausto Ortiz, economista, exministro de Economía, consultor económico. Ariana Bravo, economista, con experiencia en el Departamento de Finanzas de la OEA, y actualmente colabora para la Escuela Politécnica Litoral. Omar Maluk, magíster en Economía, emprendedor. Y Héctor Delgado, economista, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, docente y gerente del Banco del BAN. Señores, bienvenidos. Comienzo, por favor, pidiéndoles su apreciación sobre la economía nacional. Fausto, Ariana, Héctor, Omar. Sí, gracias por la invitación. Saludos cordiales a los panelistas y a la gente que escucha el programa. La economía ecuatoriana ha sido bien diagnosticada por el Fondo Monetario. Es claro que hay un problema fiscal. Tenemos del 2013 al 2017 acumulación de déficit fiscal de más de 25 mil millones de dólares, que implicó más de 25 mil millones en endeudamiento, lo cual volvía a la economía insostenible, porque ya habíamos superado el techo del 40% del Producto Interno Bruto en la relación deuda al PIB. Entonces estamos ahí con una situación fiscal que implicaba que si cada año el déficit era 5 mil millones de dólares, nos tocaba tomar la misma cantidad de recursos en forma de deuda, pero la deuda que se estaba tomando ya estaba en promedio arriba del 10%, por lo tanto estábamos hablando de que cada año, si tomaba 5 mil millones de dólares, el interés que me tocaba pagar el año siguiente eran 500 millones, y eso equivalía más o menos, para poderlo compensar con ingresos corrientes, equivaldría a tener que haber subido un punto del IVA cada año para poder, con ese punto del IVA, tratar de pagar ese interés adicional. Y entonces eso de alguna forma vuelve insostenible el asunto. El gobierno actual se da cuenta de aquello y tiene que entrar a recortar el ajuste, y en el camino de recorte del ajuste optó por la opción del Fondo Monetario. Más o menos eso es la situación inicial, un problema fiscal enorme que está hoy día en proceso de corrección. ¿Lo soluciona o no lo soluciona todo? El Fondo Monetario no soluciona nada, es el país el que tiene que ir a buscar recortar el gasto, mejorar ingresos, y el fondo lo que te da la posibilidad es de acceder a financiamiento más barato y a más largo plazo. Ariana. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches con todos los panelistas. En mi opinión, estamos en un proceso de transición de gobierno tras 10 años del mandato pasado. Entramos al segundo año. Experimentamos un precio de petróleo elevado en su momento. Presentamos problemas de sostenibilidad fiscal, un déficit, una relación del coeficiente de la deuda con el PIB del 45, casi 46%, sobrepasando el techo de la deuda del 40%. Sin duda alguna, ya era, en este caso más que necesario, era inevitable acudir a un financiamiento del Fondo Monetario Internacional y todos los organismos internacionales que se ha mencionado, y sin duda alguna pues eso va a requerir acciones en una reducción de la masa salarial, de la masa del Estado. Tenemos problemas también, queremos dinamizar la economía, ser más competitivos, y bueno, más adelante. ¿Lo soluciona o no lo soluciona todo? No lo soluciona todo. Héctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos están escuchando.
Pues bueno, se podría decir que la economía, si lo ponemos en términos de una carrerita de caballo, pues podemos decir que el caballo está ahí todavía, ¿no? Todavía no se pone ni a caminar ni a correr, está viendo qué es lo que avanzando pasa. lentamente. Avanzando bastante lento, por así llamarlo, ¿no? Y básicamente nos vamos a las cifras. Pues, bueno, ya se ha dicho que el crecimiento del Ecuador en este año está alrededor del 0.5%, un crecimiento bastante bajo, muy por abajo del crecimiento poblacional. Ahí automáticamente estamos diciendo que no, en realidad no es crecimiento, sino estamos disminuyendo. Vemos también cifras del desempleo, vemos cifras del subempleo, vemos cifras del empleo pleno, vemos que hay muchas personas que ya no están en este empleo pleno. ¿Es preocupante las cifras que emite el Fondo Monetario Internacional como proyección para este año? Claro que son preocupantes, sabiendo que la población crece a mayor medida, ¿no? Si yo crezco un 0.5, la población crece del 3, 4, 5, obviamente pues eso no es crecimiento, eso en realidad es un decrecimiento poco, pero de crecimiento, ¿no? Entonces, temas de liquidez, pues bueno, vemos que los bancos, en términos financieros, pues los bancos, los depósitos han disminuido en comparación al año anterior, ¿no? En el mismo mes, y esto también se tendrá como consecuencia porque los créditos, que son muy importantes para el dinamismo de la economía, pues vayan siendo mucho más complicados, ¿no? Entonces, un escenario bastante complicado. El Fondo Monetario lo que nos ayuda simplemente es como que un remedio, pero sumamente temporal, sumamente corto. Un parche. ¿No? Es un parche y que dependerá de la medida de qué tan el gobierno, qué tan maneja sus recursos, ¿no? Porque lo malo no es endeudarse, lo malo es las condiciones, lo malo es en qué utilizo esa deuda. O sea, es una ayuda, pero no soluciona el problema. Exacto. Omar. Bueno, como lo han dicho anteriormente, ¿no? Para mí es un placer estar aquí con Fausto, con Héctor, fue mi alumno, Ariana. La señorita no la conozco primera vez, sé que es de la SPOL. Ecuador es una economía que se encuentra en una recesión en estos momentos. Está claro y la evidencia empírica así lo demuestra, que nosotros crecimos con el petróleo alto y sin precio de petróleo alto no crecemos. La responsabilidad del crecimiento actualmente está en la empresa privada, ya no está en el sector público. El sector público ha venido acumulando déficits enormes que nos han conducido a créditos de alta tasa de interés del 11% a corto plazo. Deuda carísima. Y en estos momentos lo que hace el gobierno tardíamente, pienso yo, porque pudo haberlo hecho hace 2 años, o cuando comenzó el gobierno de Lenín Moreno, lo que hace es ir a buscar un crédito de facilidad extendida del Fondo Monetario Internacional a 10 años plazo, con 4 años de gracia, es decir, no le va a tocar pagar nada a Lenín Moreno, sino que le va a tocar pagar al próximo presidente que venga, con unos desembolsos que llegan a 1.000 millones por año del Fondo Monetario Internacional, y se supone, y ahí no queda muy claro, que vamos a conseguir, Fausto, créditos con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Se supone. Pienso que los 4.200 millones es poco. El problema del compromiso que tiene el Ecuador de bajar el déficit 5% Producto Interno Bruto hasta el 2022 es bastante difícil de cumplirlo, lo que significa aproximadamente bajar 1.600, 1.700 millones de dólares por año. Por otro lado, estamos recibiendo créditos por 1.000 millones al año, tenemos que ahorrar, pero al mismo tiempo hay un discurso de inversión social, porque con el Fondo Monetario nos estamos comprometiendo a bajar el déficit, es decir, austeridad en las finanzas públicas, contraer el Estado, mejora la competitividad, que es algo que nos sugiere el Fondo Monetario Internacional, que lo hagamos vía flexibilización del mercado laboral, que es algo que socialmente es difícil en el Ecuador, no sabemos si lo van a poder hacer, y tengo entendido que hay reformas legales que tienen que pasar por la Asamblea para que eso se dé. Y no creo que la Asamblea, altamente politizada en estos momentos, se preste para eso. Esa contracción del Estado que está hablando don Omar, le pregunto, voy con Omar, Ariana, Fausto y Héctor, ¿dónde debería empezar? Se habla de una flexibilización laboral, pero ¿qué hay con la reforma tributaria y lo que dice la carta de intención del Fondo Monetario Internacional respecto a ir hacia los impuestos indirectos? Omar. Aquí tenemos un ministro de Finanzas, él sabe mucho más que cualquiera de nosotros, pero yo voy a tratar de responder. Yo veo muy difícil cambiar la estructura de impuestos en el Ecuador. El IVA está a un nivel,
alto. No sé qué tanto se lo pueda subir. Pero es conveniente subirlo, pregunto. Desde el punto de vista económico es conveniente. Entonces coincide con aquellos economistas que dicen que hay que subirlo. Es decir, estamos en un proceso de recesión. Cualquier incremento de impuestos te va a estancar más la economía. Pero ese incremento del IVA pasaría a precios. Y Ecuador es uno de los países con mayores precios en el mundo, en América Latina en estos momentos. Entonces yo pienso que la recesión aumentaría. Pero el Estado tiene que ver cómo se financia. Yo no subiría el IVA. Pero para las arcas del Estado sería bueno subir el IVA. Ahora, no sé qué impuestos indirectos están hablando. Están hablando de qué tipos de impuestos, porque yo no veo posibilidad de subir impuestos en una economía en recesión. Ariana. Bueno, escuchando la intervención del economista, en este caso yo quisiera más bien aportar un poco lo que significan los impuestos, quizá para la audiencia joven como yo, que quizá no esté un poco contextualizada. Un impuesto indirecto es aquel impuesto que una persona debe pagar por el hecho de consumir o de utilizar algo, que no afecta a todos los ciudadanos por igual. Puede ser, en este caso sería el IVA. Por excelencia el IVA. Por excelencia el IVA, el índice de consumo especial para las bebidas alcohólicas, el tabaco, las drogas. Y como dice el economista, una medida que sabemos es muy probable que se dé a la alza va a ser el IVA. Él dijo recesión. El foro de Davos habló de contracción en América Latina. ¿Conveniente o no conveniente subir el IVA? Ariana. Yo creo que no queda otra opción. Debemos subir el IVA. Pienso que lo van a subir. Fausto. Sí. Si uno pudiera escoger, uno preferiría no subir el IVA. Porque como bien lo planteó Omar, en una economía recesiva lo que menos uno debería hacer es subir impuestos. Uno quisiera que la economía se dinamice. Sin embargo, la condición actual de la economía te dice lo siguiente: si tú pensaras por un momento en bajar el IVA y los impuestos para que la economía se dinamice, hay el gran riesgo de que los impuestos no te alcanzan para pagar el gasto corriente. Tenemos una regla constitucional nosotros acá, que es el Fondo Monetario la califica como la regla de oro, que tiene que ver con los ingresos permanentes y los gastos permanentes. Es una regla que está en la Constitución. Los ingresos por impuestos deben servir para pagar los gastos de sueldo, para ponerlo con nombre y apellido. Los ingresos por impuestos deben alcanzar para pagar los intereses de deuda. Que es uno de los ingresos del Estado. Claro, si uno bajara el nivel de impuestos, digamos, bajarlo del 12 al 10, que hay por ahí gente que está planteando aquello como una alternativa que suena muy razonable, pero no sirve, porque si uno baja los impuestos, ese año me quedo sin posibilidad de cubrir la nómina. ¿Es una falacia entonces que el bajar impuestos incita a la gente a consumir más? No es falacia. Yo creo que si uno mira las cifras del año 2018, en donde tuvimos menos impuestos que el año 2017 y el año 2016, porque en el 17 y 16 tuvimos el 2 puntos más del IVA por consecuencia del terremoto y tuvimos salvaguardas, consecuencia de restricciones que quisieron plantear. Cuando se eliminaron esos dos tipos de impuestos, la recaudación aumentó. Es decir, de alguna forma sirve el concepto económico de que si te quitaron los impuestos, la recaudación aumenta. ¿Técnica o políticamente incorrecto subir el IVA? Políticamente es difícil lograr el apoyo para subir el tema de impuestos. Sin embargo, si el plan del gobierno con el Fondo Monetario requiere que en el año 2020 se incremente 1.5% del Producto Interno Bruto la recaudación, el impuesto con nombre y apellido capaz de lograr esos 3 puntos se llama IVA. Ahora, ¿por qué en la carta de intención habla sobre irse hacia los impuestos indirectos? Para las audiencias, ¿qué quiere decir eso? Lo planteaba la colega, el impuesto indirecto no es aquel que yo voy a pagar si consumo algo, por ejemplo, ¿no? Si yo compro esa camiseta que tiene impuesto, entonces pago impuesto de renta. Si no la consumo, no pago. El impuesto directo es aquel que si, como yo estoy trabajando, tengo que pagar al final del año mi impuesto a la renta. Y va a ser dependiendo de mi ingreso. Es un impuesto directo a mi ingreso. El indirecto no, es si yo consumo algo, no consumo. Si compro el carro, habrá un impuesto de consumo especial. Si compro esa botella de whisky, habrá un impuesto de consumo especial. Pero si no lo consumo, entonces no lo pago. Es un impuesto que de alguna forma es indirecto y no le pega a toda la población por igual. El fondo plantea en la carta de intención, cuando dice las metas estructurales, hay en 2 metas estructurales, la 8 y la 12. En la 8 dice clarito, vamos a pasar hacia impuestos indirectos y vamos a dejar a un lado un poco de impuestos directos y vamos a tratar de recaudar 1,5% del PIB. Y en la 12 repite lo mismo. Por ahí también es cierto, la Constitución te dice que hay que tratar de incentivar, alentar hacia el impuesto directo más que los indirectos.
pero la realidad se estrella contra las leyes. Es decir, necesitas recaudar más, porque necesitas tú ir viendo cómo achicas el tamaño del déficit, cómo le das la vuelta a la economía y llegar al superávit. Y hay algo curioso que está ocurriendo. En el año 2020, las cifras que está planteando el fondo no son cifras inalcanzadas para el país, son cifras que ya tuvimos en el año 2007 y 2006. Héctor, hablaba Fausto, Omar y Adriana respecto a la situación actual, y Fausto acentuaba sobre el recaudar más. Pero ¿cómo hacer una recaudación estatal que me permita a mí fondearme y permita a mí cubrir mis necesidades, pero no afectando la capacidad adquisitiva de la gente, como algunos economistas plantean que subir el IVA sería inadecuado porque precisamente hace eso? Claro, estamos en una situación bastante complicada. Por un lado, pues tenemos una economía que no tiene poder adquisitivo, lo podemos ver incluso si nos podemos ir a los moles, podemos ver tantos descuentos que hay ahorita, ¿no? Ya se han hecho costumbres tantos descuentos. Eso significa, pues bueno, que no se está vendiendo, ¿no? El momento que obviamente aumentamos el IVA, pues eso va a hacer que a los ecuatorianos les cueste más adquirir un producto. Y por otro lado, pues tenemos un gobierno que necesita más ingresos. Entonces tenemos esta situación complicada. Ahora, ¿cómo hacer para no afectar del uno al otro? Pues bueno, hay algunas vías que yo creo que podrían ser viables. Uno, el tema de la informalidad. A ver, el Ecuador es bastante informal. Eso lo podemos sentir. Bueno, yo dentro de mi experiencia privada vemos mucha informalidad en cuanto a tributación, ¿no? Estoy hablando de muchos negocios, micro, pymes, que no tributan y no pagan su impuesto lo que de verdad deberían pagar. Uno, por dificultad, porque es bastante complicado, y otro porque esa es la cultura que no quiero pagar, ¿no? El momento que yo formalizo y hago que este proceso de pagar mis impuestos sea mucho más rápido, ahí podría estar recaudando un poco más. Yo creería que es una forma para no afectar a ninguno de los dos. Que es lo que hablaba el presidente Moreno, que va a la reforma tributaria. Que justamente lo que hace es facilitar hacer a que sea gente mucho más fácil esta tributación, ¿no? Pero ir hacia los impuestos indirectos, ¿qué implicaría para yo como Estado buscar que las personas tributen de manera más fácil, pero tampoco ir hacia de pronto una contracción en la capacidad adquisitiva de la gente? Lo que pasa es que el momento que yo subo estos impuestos directos, obviamente aquí como bien lo explicó Fausto, eso hace que el precio suba, ¿no? Entonces el ecuatoriano, pues si yo pensaba comprar algo, tal vez lo traslado por otro tiempo, o veo los famosos bienes sustitutivos, algo que sea más, que me genere casi lo mismo y que sea más Hay unos economistas que plantean que quizás no hay que subir el IVA, sino que achicar las exenciones. ¿Coincide con eso, Héctor Delgado? O sea, yo creía que la clave está en la eficiencia, la clave está en mejorar todos estos procesos tributarios, que la gente se formalice y que la gente pueda tributar mucho más rápido. Voy a marcar una pausa y a retorno les pregunto a todos ustedes respecto a las medidas ahora estatales frente al Fondo Monetario Internacional y la Cooperación Internacional. Una de ellas es el achicar el tamaño del Estado respecto al talento humano, y otra, cómo puede también disminuir su presupuesto frente a lo que dicen los GATS. Ya retorno. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. 7:26, 6:26 en las Islas Galápagos, en vivo, Radio Águila 1050 AM, Facebook Live tradicional en radio 1050 AM, en diferido día miércoles, @bajo la lupa S comentarios, lupa S economía. Consultaba a los economistas que están aquí presentes y nuevamente insistiéndole en agradecerles por su participación respecto ahora a las medidas del Estado frente a la cooperación internacional, cómo poder aprovechar de mejor manera todo ese financiamiento y la cooperación que está haciendo la comunidad financiera respecto a las medidas al plan de prosperidad. ¿Cuál debe ser la posición del Estado sobre el talento humano? ¿Cuál debe ser la posición del Estado sobre su presupuesto? Y mirando también lo que los exigen los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y provinciales. Fausto, Ariana, Héctor, Omar. Sí, hay algo interesante acá. No es necesariamente lo que el Fondo Monetario nos está exigiendo que hagas a cambio de financiamiento. Yo siempre traigo a colación una anécdota. Hace un par de años, cuando recién se posicionaba el ministro Carlos de la Torre, coincidimos en un evento sobre economía, y yo me le acercaba y conversaba y le decía cuáles son sus planteamientos para enfrentar la crisis económica. Y allá por julio del 2017,
de la Torre, el primer ministro Moreno, cercano a la línea política o económica de Correa, decía hay que subir el IVA y hay que subir los combustibles, que es la misma receta que está planteando el Fondo Monetario. O sea, no hay muchas alternativas cuando estás tú sentado manejando la caja fiscal. Hay un problema grande en el tema de los combustibles. ¿Cuánto con el precio del petróleo de $100? Con el precio del petróleo de $100 lo que tenemos es un subsidio que podría ser 6.000, 8.000 millones de dólares. Entonces tienes que corregir el tema de los combustibles para que no eso sea la causa del déficit fiscal. Porque también decía al inicio, en 5 años 25.000 millones de déficit fiscal, 25.000 millones de deuda, pero el subsidio de combustible en ese mismo periodo de tiempo pudo haber sido 30.000 millones, es decir, de alguna forma nos endeudamos por tener un precio subsidiado. Hay que eliminar el tema de los subsidios, que forma parte de la receta que plantea el Fondo Monetario. Aunque políticamente tenga un costo. Es que vas a tener costos, bien sea por el subsidio de combustibles, bien sea por el tema de votar gente, bien sea por el tema de incrementar impuestos. Estamos en un programa de ajuste. Y en un programa de ajuste quiere decir que te estás metiendo la mano al bolsillo para que tengas menos recursos, para que puedas consumir menos y la economía se contraiga y en esa contracción se vayan acomodando las cosas para que de ahí para adelante empezar a subir. ¿Es positivo que la comunidad internacional apoye el plan económico del gobierno nacional? Sin duda, porque te está dando el mensaje de que puedes conseguir financiamiento más barato, que a plazos mucho más largos y con la gran oferta de no tener que regresar al mercado internacional a conseguir plata a niveles del 11% como estuvimos en la última colocación en este año de los últimos 1.000 millones de dólares. Y para tratar de decir también en el futuro, no vas a tener que conseguir plata para incrementar el endeudamiento, sino para ir repagando solamente la deuda. Esta postura de achicar el déficit, esta postura también de ser más austeros, ¿cómo debería leerse desde los GATS? Respeto muy especialmente a los proyectos de inversión y a la nómina también de cada gobierno autónomo descentralizado. Sí, el tema de los GATS es un tema complicado. Si uno mira cuánta es la plata que reciben los gobiernos autónomos descentralizados en el presupuesto de este año, eso es una cifra que está cercana a los 3.000 millones de dólares. ¿Cuánta es la plata que recibe o que va el gobierno a gastar en obra pública? Es algo un poco arriba de 3.500 millones, es decir, proporcionalmente recibe los GATS casi lo mismo de lo que el Estado va a gastar en la obra pública, es decir, ya el GAT tiene un componente de bastante peso. Antes recibía 3.000 millones y el Estado gastaba 11.000, hoy día es 3.000 millones los GATS y el Estado gasta 3.000, es decir, las proporciones han cambiado. ¿Qué hacer? Los GATS ojalá puedan girar, como hace Guayaquil, como hacen otras ciudades, a dejarle de esos recursos que recibe el Estado menos plata para gasto de personal y más plata para obra pública. Y eso implica recortes. Eso implica un cambio en la forma de trabajar. Es decir, hoy día buena parte de los GATS reciben la plata y les alcanza para pagar la nómina y no hace mayor obra pública. Hay que ir girando eso a tratar de cambiar el esquema y decir, vamos a tratar de conseguir plata para la nómina con los prediales, con cierta contribución de mejora, que es muy fácil verlo en las provincias grandes, quizás lo puedes ver en Guayaquil, Quito, en otro lado, pero en las pequeñitas es diferente, pero eso hay que cambiar, porque puede llegar algún momento en que el Estado diga, oiga, yo no puedo seguirles dando el 21% en los impuestos y el 10% del petróleo, y ahora voy a tener que darles el 15% de los impuestos y el 5% del petróleo, lo cual afectaría fuertemente en algunos casos la inversión, pero mucho más grave para el resto de la parte de nómina. Pero hay que ir generando cambios, ¿no? Ariana. Bueno, sin duda alguna, si tenemos esta opción que nos ofrece el Fondo Monetario es porque estamos en capacidad de pago, porque ellos visualizan y también obviamente se aseguran, tienen una garantía, donde ambas partes tienen un ganar-ganar, quizá no en la misma proporción porque estamos viendo que entramos a un periodo de ajuste. Okay. Y en economía obviamente sabemos que si de algún lado hay un aumento, pues en el otro hay una disminución, tiene que haber un equilibrio. En lo que tengo aquí unos datos de la proforma presupuestaria emitida por el Ministerio de Finanzas. Las decisiones que tomó en la reducción del tamaño del Estado y lo que se quiere lograr es una generación de ahorro e ingreso por alrededor de 350 millones de dólares. En el tema de la disminución del Estado en cuanto al talento humano, se debe flexibilizar alternativas contractuales en el mercado laboral y reducir los niveles de incertidumbre. Pero ese achicamiento en el talento humano estatal debe ser absorbido por el sector privado, pregunto.
Pienso que deberías, o sea, de alguna forma no podemos perjudicar a estas personas, pero sin duda alguna va a haber una reducción en este personal. Ahora, y celebras lo que decía Fausto respecto a que el Fondo Monetario Internacional no impone nada, sino que acompaña al propio plan de gobierno estatal, al plan de prosperidad, fijándose ellos propiamente dicho metas para que el Fondo Monetario esté supervisando aquello. O sea, es que sin duda alguna lo apoya, porque si no, no le estuviera dando el financiamiento. Y sabemos que ponen sus condiciones, ponen sus directrices, y definitivamente lo están apoyando. Dentro de las directrices del gasto en personal de esta proforma está el impulso a la regulación laboral para contratos ocasionales, no uso de vacantes por comisión de servicios, contratos ocasionales sujetos a normativa por el Ministerio y creación de puestos solo de grados iniciales, un rango salarial más bajo. Héctor, y haciendo énfasis en lo que decía Ariana y en mi pregunta sobre si el sector privado debe absorber ese achique que va a haber en el Estado respecto al talento humano, si es que lo hay. A ver, en el tema de talento humano, todos coincidimos pues bueno, que el aparato burocrático creció en la época de Correa en una manera exorbitante. Como bien lo estamos hablando aquí, en una época de ajustes, y como ajustes, pues bueno, significa que hay que poner las cosas en orden. Y todavía hay que ajustar el Estado. Todavía hay que ajustar, no hay personitas, como decimos, bueno, hay un poquito ahí de personas que hay que separar. Claro, esto tiene un impacto social. Ahora, la pregunta es, el sector privado debería acoger a esas personas, pero bueno, dependerá primero de las capacidades de estas personas. O sea, hay que ser bastante claro. O sea, estas personas que han trabajado mucho en el sector público, que están acostumbrados a trabajar en el sector público, le cuesta mucho adaptarse al sector privado, ¿no? Y eso lo he vivido yo, incluso esta experiencia propia, ¿no? Uno, dos, hay que crear incentivos para que la empresa privada pueda acoger a estas personas, ¿no? Y este es un proceso que no es de corto plazo. ¿La ley de fomento productivo ayuda o no ayuda en ese aspecto? La ley de fomento productivo creería yo que no ayuda totalmente, ¿no? Todavía sé que se está debatiendo una ley de fomento productivo 2. Esperaría que haya más incentivos para que el sector privado pueda acoger a estas personas, pero hay que tomar decisiones que muchas veces no son populares, pero que técnicamente son las correctas. Tenemos que ir remediando los errores del pasado. Un incentivo puede ser una moratoria al impuesto a la renta. Podría ser temas tributarios, puede ser una opción. Omar. A ver, yo no veo a este gobierno realmente preocupado de una reforma laboral importante, porque si el sector privado en el Ecuador no crece el Ecuador. Ya olvidémonos de una economía impulsada por el sector público. Para que el sector privado crezca, no puedes poner más impuestos indirectos. Pues yo decía, ¿qué impuestos indirectos? IVA y ICE. Y no se le puede subir ya al sector privado. El consumidor no puede seguir pagando más porque tenemos un precio, uno de los niveles de precios más altos de América Latina. Por otro lado, se le pide competitividad al sector privado. Ok, yo soy más competitivo, pero flexibilízame el mercado laboral. ¿Cómo? Por ejemplo, contratos a prueba que sean... Actualmente, ¿cuánto hay? 90 días, creo. Un año que sea, como eran hace muchos años. Cuando yo fui empresario y empecé con mis empresas, el contrato a prueba era un año. Coincide con el trabajaba los sábados. Coincide con el presidente Moreno que es difícil contratar y difícil descontratar. No, esto es cuestión de voluntad política y de no estar pensando en el sacrificio que me va a significar los votos, las elecciones. Okay. O sea, este es el momento de hacerlo. Porque los demás políticos en campaña se van a oponer a todo porque ellos quieren ganar la elección como sea. Trabajar los sábados. Yo le pedí a un conserje, un asistente mío que era conserje y ahora sabe hacer café, sabe manejar la caja, sabe hacer bolón, sabe hacer tortilla, multifacético, se hizo chef, se hizo barista, ¿no? Y el tipo, cuando le dije, oye, ¿me vas a trabajar Semana Santa? No, yo Semana Santa no. Yo sábado no trabajo. ¿Te pago el doble? No me interesa. Es un problema de que el país no está preparado para trabajar. No es problema del sector privado, entonces. Es problema del sector privado. Porque yo como consumidor formo parte del sector privado. No es solamente el sector privado, el sector productivo. El sector privado somos todos. Y en la competitividad, ¿dónde entran los aranceles y los trámites? Pregunto. Ese es un tema aparte, aranceles déjalo allá. Pero hay que checarlo. Ya, aranceles déjalo allá. Por ahora flexibilicemos el mercado laboral. Hagamos que la contratación sea más sencilla.
El Fondo Monetario Internacional está pidiendo, dentro de sus cláusulas, de que los despidos intempestivos sean menores para los contratos, las personas que renuncian, por ejemplo. No puede ser que una persona que renuncia a su trabajo, el despido intempestivo sea muy alto. Que se trabaje los días sábados, que se pueda trabajar el día sábado, para que el sector privado pueda absorber esos burócratas que vienen del sector público. Es muy difícil para un burócrata trabajar en el sector privado. ¿Coincide con esto? Totalmente, hay que vivir la vida real. Profesores de la Politécnica, yo que fui fundador y tantos de la años Escuela de decano, Economía. Profesores de la Politécnica que son totalmente teóricos, mándalos al sector laboral y no lo van a coger, porque sencillamente ellos buscan algo específico. Ellos quieren que el tipo sea bueno en finanzas, que el tipo sea bueno en marketing, que el tipo sea bueno en logística, que el tipo sea bueno específicamente en ciertas artes especiales, que un teórico no las tiene. Con mayor razón un burócrata, que está acostumbrado a su sistema, que está acostumbrado a Seguro Social, no le pueden hacer la liquidación, ingeniero, del saldo que está debiendo porque la secretaria ha pedido vacaciones. Llaman, tú sabes, Héctor, cómo funciona, tú sabes cómo funciona, Fausto, mañana no voy a poder ir porque y le dan permiso a los funcionarios públicos. Y mientras eso, ¿qué hace uno? El sector privado no pasa eso. En el sector privado no existe esas exoneraciones especiales. Ahí se trabaja porque se trabaja. Flexibilización laboral. Entonces, ¿cuál otro? El otro tema que dicen mejoren la competitividad. Ok, estoy de acuerdo con el ajuste de los subsidios, que eso es algo que hay que hacer. Políticamente cuesta. Por ejemplo, hay que subir el diésel. Políticamente cuesta. Cuesta políticamente y le va a costar a las empresas camaroneras, pesqueras, le va a costar. El economista Alberto Acosta señala que no se debe topar los combustibles para el sector público, ¿concuerda? Ahí sí se debe subsidiar. No. Es que cuando tú tienes un subsidio en un sector y no en el otro sector, existen distorsiones en la economía y empieza el tráfico de negro. El tráfico negro siempre va a existir, porque van a decir que se consuma allá, pero se lo están vendiendo por detrás a otras personas. Flexibilización laboral, competitividad, ¿y cuál más? Y tecnología, innovación. Es un tema que no está en el acuerdo con el Fondo Monetario. Se olvidaron de eso. Pero es importante. Es muy importante que el sector privado sea eficiente en tecnología. Producir una saca de arroz en el Ecuador es 20 o 30% más caro que en Perú. Me hacen una pregunta acá y se los hago a todos antes de irme al segundo corte. ¿Qué va a ocurrir con la intención del gobierno nacional y que el FMI respalda sobre acumular las reservas internacionales y que hay que darle autonomía al Banco Central del Ecuador? Omar, Héctor, Fausto y Ariana. El Banco Central del Ecuador por fin ya, tengo entendido que ya está acordado o resuelto, que ya no le dé más créditos al sector público. Eso es un Debe ser autónomo. Debe ser autónomo, pero es un logro importantísimo. ¿Y las reservas internacionales? Para acumular reservas internacionales tiene que pasar un periodo, qué sé yo, 4 o 5 años, Fausto. Pero el fondo está planteando que este año la reserva se parquee en 5.000 millones de dólares. Hoy día igual a los depósitos del sector privado. Los iguales. Que siempre esté arriba del encaje bancario privado. Pero que es enorme el pedido, porque el año pasado la reserva terminó en 2.600 millones. Y hoy día, al mes de abril, tenemos menos reservas que el año pasado. Y entonces eso en teoría debería ir declinando hasta diciembre. Pero el asunto acá es cómo haces, y esa es la tarea dura, cómo haces para mejorar el nivel de reservas y llegar a 5.000 en el 2019 y hasta 13.000 millones, que está muy bien. Marco una pausa, les interrumpo. La intención es buena, pero no lo vas a poder. Marco una pausa, interrumpo y regreso con ustedes. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. 7:45, 6:45, Héctor, Fausto, Ariana, reservas internacionales, acumulación, la intención del Estado ecuatoriano y que el FMI y los demás organismos multilaterales la respaldan, y autonomía del Banco Central. Héctor. Totalmente de acuerdo con la autonomía del central. Creo que eso fue uno de los problemas que tuvo el gobierno anterior. El Banco Central pues era prácticamente fondeaba muchos temas que no debería haberlo hecho. Y bueno, tenemos las consecuencias que las reservas están bajas. Entonces por ese lado, por mi parte, totalmente de acuerdo. ¿Cómo se podría trabajar más rápidamente en las reservas internacionales?
El tema de reservas es lo mínimo es tener lo que los bancos tienen, ¿no? Eso es lo básico, ¿no? De ahí dejar de ser prestamista, por así llamarlo. Ya eso ya está prohibido dentro de la reforma que establecieron, ya está prohibido. Creería yo que ahí es el camino, ¿no? Fausto. Sí, a pesar de que la ley de fomento productivo fue muy clara diciendo el Banco Central no va a dar más plata nunca al sector público, el Fondo Monetario insiste en la reforma, en el acuerdo, que tiene que ser mucho más claro el tema. El Fondo Monetario quiere otra vez llegar al esquema de los 4 balances que teníamos desde el inicio de la dolarización. ¿Y está bien o está mal? Está bien, porque el sistema de los 4 balances era, necesitas plata en efectivo para respaldar la moneda fraccionaria que está dando vueltas. Necesitas plata disponible para respaldar el encaje bancario de los bancos. Necesitas plata en efectivo para respaldar ciertos tipos pasivos. Con eso mejoran las tomas de decisión. Y eso estaba vigente hasta noviembre del 2008 y siempre había 100% respaldado la Reserva Internacional con los pasivos del Banco Central. Hoy día estamos en una situación de esta forma. 25 centavos tienes en la reserva, $1 tienes en los pasivos. Esa fue la realidad del año pasado. Y lo que está diciendo el Fondo Monetario, el pedido es, llega a una relación 50%, o sea, 5.000 millones de dólares estén en reservas y que los pasivos sean 10.000. Es posible hacerlo. Es complicado, es de las metas más difíciles que tiene que hacer el gobierno. ¿Qué salidas hay ahí para el gobierno? Pero es que si el gobierno logra reducir el déficit fiscal, logra mejorar el tema de recaudación, como sea, bien por reducción del gasto, bien por corte de exención. Cortar exenciones, bien aumentar algo en los impuestos. Más talento humano cortado. Claro, pero el gobierno está planteando una reducción de 500 millones de dólares en la nómina. Han pasado 3 meses ya y de enero a marzo las cifras de gasto de personal de enero a marzo del año 2019 con relación al año 2018 eran apenas inferiores en 7 millones de dólares. Y no es porque el gobierno hizo un recorte, para mí porque se atrasaron un par de días en pagar en alguna institución pública. Vamos a volver a ver las cifras en el mes de abril cómo están. Porque si queremos bajar 500 millones de dólares y nos faltan por delante 9 meses, estamos hablando de que cada mes nos tiene que bajar por lo menos 50 millones de dólares. Y eso no lo estamos viendo todavía. Solo en ese rubro. Solamente en gasto de nómina. Mira el tema donde el gobierno ha sido más que exitoso en recortar, inclusive el gobierno anterior, no porque lo deseaba, porque no tenía plata. La obra pública, el gasto de capital de inversión, llegó a representar 15% del Producto Interno Bruto. Puesto en dólares unos 14.000 millones de dólares. Y el año pasado fue menos de 7.000 millones. Se cayó en dólares a la mitad. ¿Lo ha asumido el sector privado? El sector privado ha vuelto a representar lo que era en el pasado. Cuando Correa arranca como presidente de la República ya por el 2007, lo que se llama formación bruta de capital fijo, la inversión de largo plazo pública y privada, estaba partida de esta manera. 70% del sector privado, 30% del sector público. Correa llega a decir el motor de la economía es el sector público y le dio la vuelta y fue casi hasta el momento hasta el 60% de la pública y 40% en la privada. Y hoy un sobreprecio incluido. Sí, hay que hacer un ajuste, como bien dice Omar. Y hoy día le hemos dado otra vez la vuelta. Ya en el 2018, una estimación podría ubicar el 70% en la privada y otra vez el 30% en la pública. Que es un buen avance. Es como debería ser. Sí, pero el asunto es que podamos sostenerlo y que crezca. En el tiempo, ¿no? Ariana. Bueno, de esta explicación tan amplia que han dado aquí los expertos en este tema, lo único que yo puedo aportar es un poco explicar a la audiencia la importancia de las reservas internacionales, partiendo de que corresponden a una parte de los recursos con los que cuenta el Banco Central y que están invertidos en el exterior. Recordemos que el Banco Central es un ente regulador de la política monetaria del país. Y como bien lo decía aquí el exministro, pues primero tenemos que, es una relación, si logramos eliminar el déficit o reducirlo a lo más posible, vamos a poder acumular reservas internacionales necesarias para la liquidez a la banca privada, préstamos de liquidez a corto plazo, si hay una crisis económica, si hay una caída de depósitos, respaldo para las cartas de garantía como la del FMI. Y la autonomía del Banco Central. Necesaria sin duda alguna. Voy con Omar, Héctor, Fausto y Ariana, ya en la última parte de la entrevista, ahora sobre prácticamente microeconomía, el sector privado y emprendimiento e innovación. La ley de fomento productivo, ¿apoyo o no apoyo a eso? Omar, Héctor, Fausto, Ariana. La ley de fomento productivo ha sido patrocinada por el Fondo Monetario Internacional. Ellos están de acuerdo con aquello. Y yo todavía no he visto resultados realmente
pero espero verlos prontamente. La ley de fomento productivo sí le dio mayor liquidez al sector privado, ¿no? La ley de fomento productivo tiene todavía que avanzar lo que son las zonas especiales de desarrollo. Espero que se vayan a los parques industriales, espero de que el sector privado realmente reinvierta. El sector privado debe seguir dando... Reinvierta sus utilidades. Pregunto, el sector privado, hay algunos economistas que dicen que el sector privado como que aún no está caminando y respondiendo a lo que hace el gobierno en ampliar más las plazas de empleo. ¿Concuerdo o no? Economista. Las decisiones del sector privado no dependen tanto de los beneficios que les des en general, sino específicos. Si a una empresa tú le das un beneficio específico en un sector, lo va a aprovechar. Y eso es lo que está en proceso en estos momentos. Lo que queremos es que el sector privado empiece a reinvertir todas sus utilidades. Ahora, ¿ese sector privado nacional o extranjero? Nacional, y que venga el extranjero también. Con 528 puntos de riesgo país podrá venir el extranjero. Pero... Sí, mira, esta es una buena señal, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para que la inversión extranjera vuelva al Ecuador. Venga al Ecuador, ¿no? Ya estando estables nosotros, un acuerdo con el fondo y cumpliendo la normativa de los acuerdos que se están tomando, va a mejorar la confianza y ese riesgo va a bajar. El riesgo país debería haber bajado ya. O sea, bajó de 800 puntos a 526. Y es una baja importante. Pero hay que cuantificar cuánto es por el acercamiento del Fondo Monetario y cuánto es por la subida del precio del petróleo, que son dos cosas que han estado trabajando al mismo tiempo. Yo pienso que una vez terminado el acuerdo con el fondo y que empiecen a hacerse los ajustes, ese riesgo va a bajar a 300, a 350. Al día siguiente que aprueben los 3 puntos del IVA, el riesgo país se desplomará a la cifra que tú estás planteando, Omar. Bueno, el tema de la ley de fomento productivo se ha ayudado al tema de emprendimiento e innovación, pues bueno, creo que la ley ayuda a la creación de nuevas empresas, ¿no? A la creación de estos emprendimientos. Sin embargo, recordemos que el problema del emprendedor no es tanto la creación, sino el mantenimiento creería yo que ahí falta un poco más tema de financiamiento, ley de emprendimiento, se está debatiendo, ley de quiebra es sumamente importante, el emprendedor es normal que sube, baja, faltaría todos estos temas para que en realidad sea un ecosistema de emprendimiento. Ahora, como líder de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, ¿cómo leen la ley de fomento productivo? Pues a ver, la ley de fomento productivo, y es lo que hemos dicho, tema de flexibilidad laboral, que es lo que se está discutiendo. Financiamiento, no temas de ley de quiebras, el emprendedor siempre se quiebra, no es parte del proceso para el aprendizaje, no hemos tenido acercamientos con el ministro, incluso hasta con el ministro de Economía, tiene totalmente clara lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, y el tema político, no hay medidas que no son políticamente viables, que las tiene claras, pero no por ahora en el corto plazo no se va a poder. Hay que acelerar en trabajar en el impuesto a la salida de divisas. El impuesto a salida de divisas también es una de las trabas que tenemos nosotros como emprendedores, por ejemplo, puesto que si viene el inversionista extranjero, bueno, invierte y también tiene esa facilidad para sacar su capital, ¿no? Mira el tema de la salida de divisas, ¿no? Yo creo que el Fondo Monetario tomó el miedo de las autoridades económicas en el campo de la salida de divisas. Hablaban hace unos 6 meses de que había que eliminarlo completamente. Y en el programa actual, cuando uno mira la línea de salida de divisas, cuando dice cuánto es lo que va a quitar, apenas 0.2% del PIB es lo que va a contribuir la salida de divisas. Es decir, en un año plazo. En el año 2021. O sea, quiere decir que si uno cuantifica aquello, es como que si bajaras del 5% al 4% en el año 2021. Es decir, que tienen un terror en bajar la salida de divisas, porque yo lo dijo en una entrevista hace un par de meses la gerente del Banco Central, Peregrina Cartola, decía que si bajamos el 5% de salida de divisas a 0, la plata del país fuga. Entonces, ¿correcto o no? Es que no, pues si estás pensando en eso porque estás haciendo mal tu política económica, porque si hicieras bien tu política económica, la plata debería venir para acá. Quizás habrá que dejarla, si quieres algo déjalo en el 0.5%, que es como arrancó allá en el año 2007, y si no, elimínalo completamente. Pero no puede ser que porque estás con el temor de que como no haces bien las cosas, entonces la plata se te va a ir. Haz bien las cosas y vamos a darnos cuenta que la plata va a empezar a ¿Concuerda con los economistas o no respecto a que el sector privado como que aún no responde a las políticas nacionales sobre aumentar las plazas de empleo? A ver, es que si estamos en el año 2016 con una economía en recesión, si estamos en el 17 con una economía con crecimiento
mediocre, y el 17 y el 18 lo mismo, y expectativas de los 2 años siguientes es que estancado, difícilmente uno va a decir yo abro mis puertas a contratar a todo el mundo. Ya es bastante mérito que el sector privado haya mantenido el porcentaje de inversión de largo plazo más que el público, y regresar al 70-30. Bastante mérito del sector privado de seguir creyendo en el país y haciendo inversión. El asunto acá es que necesitas reformas, pero no todo es un tema legal, porque la confianza, el buen manejo, la institucionalidad no es un tema solamente legal. En la asamblea, yo recuerdo que decían los asambleístas, cuando estábamos en un momento discutiendo el tema del código de la producción, decía, le hemos dado un código de la producción, pero el sector privado no responde. Entonces no es porque se creó el código, entonces todo el mundo el día siguiente va a invertir la plata. Fue un código que cuando arrancó fue hecho totalmente alejado de la lógica. Te decía, ¿quieres hacer una inversión en una planta? Entonces hazla en otra ciudad para que tengas el beneficio. ¿Qué hacer entonces para... Entonces, ¿cómo hago la inversión si mi planta era en la misma línea de producción? ¿Qué hacer para motivar más? Lo corrigieron, y yo creo que el acercamiento, el diálogo con el que arrancó Moreno estuvo muy bien. Lamentablemente fue un pequeño engaño, porque los hicieron conversar y después dijeron que era para un poco perder el tiempo. Yo creo ahora, con la presencia del ministro Martínez ahí, ya el diálogo es mucho más claro y hay mucha más cercanía y hay más confianza y colaboración. Sí. Privada, sí. Extranjera o nacional. Inversión extranjera está bien, suma. La inversión nacional también suma. Esto es hay que trabajarlo en conjunto, pero que nos deben dar la información y no nos deben decir la verdad. Este año, el año 2018, la inversión extranjera directa sumó cerca de 1.500 millones de dólares. El año anterior, el 17, era como unos 700 millones de dólares. Entonces uno dice, se duplicó. Pero no nos quieran engañar diciendo que se ha duplicado porque el gobierno ha hecho bien las cosas. Se duplicó porque en el 2018, igual que en el 2015, hubo la remisión tributaria y las empresas extranjeras prefirieron traer sus recursos del extranjero, ponerlas acá y pagar esa remisión tributaria. Y eso hizo que se incremente como 600 millones de dólares la inversión extranjera. Pero no es recurrente, es decir, el año 19 volveremos a niveles de 800 millones. Ariana. Bueno, concuerdo con lo que dice el ministro, que el gobierno empezó con un tinte de diálogo, que ya hemos visto cómo ha ido avanzando. Hemos visto concretamente las acciones de sí retomar estas relaciones internacionales con los organismos ya mencionados anteriormente. Esta ley lo que busca es la inversión privada, la inversión extranjera, atraerla, pero tenemos que fortalecer primero la nuestra para ser más competitivos y crear esa atracción. Esta ley tiene tres objetivos o 3 pilares que busca estabilizar este déficit fiscal para después converger al 40% de la deuda y después ser sostenible, y lo ideal sería reducirla. ¿Cómo trabajar en la competitividad? ¿Ecuador tiene problemas de competitividad? Pregunto. Bueno, Ecuador hace poco, por el índice de competitividad de 190 países realizado por el Foro Económico Mundial, tengo la cifra aquí, aumentamos en el índice y en el ranking. Este nuevo índice de competitividad se ha adaptado a una nueva metodología que se acopla a la Revolución 4.0. Ecuador en el 2018 se encuentra en un ranking de competitividad de 86 y el índice de 55.85. Hay que mejorar. Hay que mejorar, hemos estado mejorando, hemos visto acciones conjuntas por parte del municipio con este comité de innovación que está haciendo y donde está incluyendo a la academia, el sector privado y el sector público. Cierro con una pregunta. Un tema sí, claro, dele. El tema del emprendimiento. E innovación. El emprendedor en este país percibe mucho riesgo. Y la percepción del riesgo es algo que hay que ver cómo se le elimina para que se lancen los proyectos pequeños o grandes, para que se lancen, ¿no? Tienes una tierra ahí, pero no te metes porque percibes que te va a ir mal. Okay. Percibes que la cosa no está buena. Cuando tú vas y la misma banca te pide que tengas una garantía del 120%, ¿qué es lo que te está diciendo? Tenemos miedo de darte la plata. Lo que te está diciendo es que tienen miedo. Si yo un banquero me dice, no, y yo me acuerdo cuando yo emprendí, y emprendí empresas, y hice papel tapiz, hice tuberías, hice riego. Yo iba donde el banquero me decía, yo te doy la mitad y tú pon la mitad, tú pon el 60% y yo pongo el 100%.
Y con lo que tú pones más lo que yo pongo, completamos la garantía total. Si no entramos en una ley de esa Me van a matar, don Omar, se me pasó el tiempo. Sí, vamos a tener problemas con el tema de los empleados. Gracias, economista Fausto Ortiz, gracias, economista Ariana Burgos, Bravo, gracias, economista Torregado, gracias, economista Omar Maluk, por atender la petición de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Yo me despido, gracias don Adolfo, gracias al director de Radio Águila, hasta la vuelta.